Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos sean a esta mesa de análisis. Todos tenemos una opinión en la señal del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Como ustedes saben, estamos en el 17.1 de la televisión abierta y prácticamente en todos los sistemas de televisión por paga. De lunes a viernes, al filo de las 10 de la noche, tenemos una mesa de análisis de temas puntuales y empezamos siempre bien con lo que más nos gusta, con lo que nos apasiona, los temas culturales. Hoy tenemos dos invitados de honor, estaremos hablando de música y de una conmemoración o una celebración de un evento histórico que se llevará a cabo en unos días más. Bienvenidos. Bienvenidos, ahora sí, entramos en materia. Está con nosotros nuestra doctora de cabecera, Julieta Marón Navarro. ¿Cómo están? Buenas noches, gusto saludarlos a todos. Nuestro crack de la información, de los datos. Yo sé que a esta hora comienza las ironías. Nunca mente, como diría, siempre mente aquel. Gracias, qué gusto compartir mesa y además con un invitadazo. Invitadazo, sí, está con nosotros el maestro José Guadalupe Flores, director por muchos años de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, director de tantas orquestas. De la de Jalapa, de la Nacional, de la de Querétaro, de una orquesta en Río de Janeiro, o sea, uno de esos jaliscienses de exportación. Que no tenía nada que hacer y me dediqué a vagar. No, invitado de honor. Estaremos hablando en los primeros dos bloques con el maestro Flores, después hablaremos sobre la celebración del Año Nuevo Mexicano, el que se llevará, tienen unos ciclos que son importantes para nuestra raíz y ya hablaremos también de eso que en unos días más sucederá. Maestro Flores vino y dirigió la orquesta, pues no sé si de sus amores, pero que tiene una profunda relación con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Bueno, gracias por venir. Tiene razón sobre los amores, no sé, pero yo nací ahí, o sea que tengo la obligación como madre mía de quererla y la quiero mucho. Además ha crecido mucho y estoy feliz de la vida porque en algún tiempo estuve temeroso de que de repente Guadalajara se quedara sin la orquesta. ¿Cuántos años dirigió la Filarmónica de Jalisco, se acuerda, más o menos? Yo digo, del 90 al 96 fue titular, pero antes el maestro, a ver, yo lo recuerdo y casi lo voy a meter al túnel del tiempo. Yo al maestro lo escuché estando quien les habla en la preparatoria, en la escuela vocacional, por angas o por mangas, fuimos a un lugar que ya no existe, que se llamaba la Sala Juárez. Y entonces resulta de que el maestro acababa de venir de Alemania e hicieron un concierto en el que se tocaron uno de los conciertos Brandenburgo de Bach con maestros de la propia escuela, entre otros pues, estaba ahí Leonor, alumnos aventajados y músicos de la Sinfónica. Leonor Montijo, porque sí, no claro, todos Leonor saben que Montijo, por supuesto, hay que decir, Leonor. claro. Bueno, aunque yo diría que en el caso de la música, decir Leonor Montijo es como decir José Alfredo, que ya se entiende Jiménez, pues por supuesto, ya es como una suerte de redundancia. Y pues luego el maestro, yo creo que también empezaba siendo muy joven como asistente, ¿verdad? De la Sinfónica. De Kenneth Klein, ¿verdad? Sí, Así que entonces estamos hablando que si son 55 años, quiere decir que entonces el maestro comenzó en este oficio de mover la varita en el 71. por ahí exactamente. Sí, ¿cuántos años estuvo de asistente con Kenneth Klein? Los que duró él aquí. Como 16 por lo menos. No, es que él se fue como en el 77, 78 más o yo menos. me imagino que fueron entre 7 y 10 años. Sí, pero sí estuvo como 16. No, estuvo mucho al antes, frente claro, de la porque orquesta, él, que era sinfónica en claro, ese tiempo. porque él vino de suplente, él vino a suceder a Eduardo Mata a mediados de los 60. Es decir, Eduardo Mata, su primera orquesta fue la Sinfónica de Guadalajara a los 22 años, recomendado por un tal Carlos Chávez. Que gloria de goce. Así es, que algo pesaba. Pero entonces, bueno, el maestro, pues diríamos, yo digo que es una institución musical, un orgullo de Jalisco, y bueno, nos da un poco de nostalgia a quienes hemos seguido su carrera.
pero también de orgullo al mismo tiempo porque anuncia pues que profesionalmente se retira de la dirección orquestal. ¿Qué ¿Es lo llevó verdad a o no, tomar maestro? esta decisión, maestro? Tengo problemas de la columna y no quiero terminar casi sentado en el podio y hacer así, no quiero eso. Porque a la gente que va a los conciertos hay que darles mucho respeto. Y yo quiero mantenerme por lo menos posible encorvado, más erguido. Y hacer lo que puedo. Oiga, maestro, ¿y hay antecedentes en la historia No, reciente tuve un accidente durísimo en el mar con mis hijos pequeñitos. Se lastimó. Me rompió dos vértebras. Pero se han dado casos de directores de orquesta que no dirijan de pie, que tengan Sí, cómo que no. recurrir. Sí, Klemperer. muchos. Klemperer ya muy mayor en su sillita. Así es. Sí. Y es que tenemos que llegar a esa edad. Cuando tenemos la fortuna de llegar a esa edad, pues ya las piernas ya no aguantan estar de pie una hora y media. No, porque... Y lo curioso es que ayer no me senté. Estoy sorprendido porque me la pasé de pie. Maestro, la entonces, casta. bueno, ¿que ¿la sabe? música es una droga? Pues no sé si será droga, pero a mí me levanta el espíritu y todas las cosas Pues se me entonces no olvidan. es una droga, es una buena droga. Exacto, de esas de las buenas. Porque yo puedo estar muy lastimado en mis brazos, porque ya fueron muchos años de lastimarlos y me duelen por todo y a todas horas. Y llego ahí al ensayo y en cuanto tomo la batuta y levanto la mano, ya no pasa nada. ¿Cómo llegó a dirigir orquesta? ¿Ya lo pensaba de antes o fue Bueno, una coincidencia? estuve estudiando en Alemania, me fui becado de aquí con el piano. ¿De la Universidad de Guadalajara? Sí, ya de la Universidad de Guadalajara. Y llegué con el piano, pero me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que tomar otra materia, no puedes llegar solo al piano. Dije, Dije, composición. Pero mi idioma es tan malo que no voy a poder ni entender nada. No, eso no. Que esto no tampoco. Entonces dije, eso es de la varita que no sé nada. Pero... Para mí era lo más simple. ¿Qué hace ese tipo ahí no, con el palito y pegando gritos por todos lados? Dije, pues eso. Y se acabó el piano. Oiga, maestro, porque sí, un director tiene que Porque tenía que tener estudiar dominio una del cantidad de instrumento. cosas. Por ¿va? supuesto. Una cantidad de cosas. ¿Y que dejó de tenía. tocar piano? O sea, porque hay quienes hacen las dos cosas, ¿no? Casi dejé de tocarlo. Pero me llegó tanto esto y empecé a ser tan solicitado por el lado de popular y no, o sea, que ya no podía tocar el piano. Oiga, maestro, ¿y en qué parte de Alemania estuvo? En Saarbrücken. Saarbrücken. Ya está en la frontera con Francia. Y notó un contraste cuando llegó a Alemania de nivel y de Bueno, lo que pasa es que disciplina y todo esto. yo siempre los he tenido así allá, ¿no? Porque pues, los mejores maestros son alemanes, en mi formación primaria, ¿no? Y llego allá y pues se siente que Sí. entre Beethoven, Bach y todos los demás dicen, no, ay Dios, Sí. ¿no? Porque entonces aquí se hace la música de veras. Y yo oía unas cosas que no oía jamás. Y ciertamente, pues más apegados a la tradición de los músicos. Y bueno, me gustó mucho, porque yo quería tener algo de eso. Nunca la dirección de orquesta, jamás. Oiga, maestro, ¿usted más Rubinstein o Karajan, de estos tipos más rígidos o más de la sensibilidad? No lo sé. Porque mis maestros en Alemania, bueno, me querían mucho, porque decían que yo era muy bueno. Yo no sé para qué, seguramente oigo a misa diario, ¿no? Algo de eso. Pero la posibilidad de ser totalmente hacia afuera con toda la cuestión de transmisión, ¿no? Entonces yo era así, me decía un maestro, dice, si como cantas, porque yo tenía que ir al coro a fuerza, si como cantas, tocas, vas a ser un pianista maravilloso. Y no fui maravilloso, pero no me fue mal. Pero entonces siguió también cantando cantaba. bien. Sí, yo también cantaba desde niño. ¿Qué barítono, tenor? No, tenor, sí, yo de esos flacos que llegan no muy arriba. Ligero. Un tenor ligero. Fíjense que este fin de semana que el maestro dirigió un programa en el que no hubo una sola obra de relleno y dos compositores, no solamente mexicanos, no solamente jaliscienses, sino alteños. Clemente Aguirre de
Ayotlán se llama ahora, antes Ayo el Chico. Exacto. Y un paisano suyo, José F. Vázquez. Y una sinfonía maravillosa que es la segunda de Borodín, que, bueno, yo he visto y resulta de que la sinfonía en Guadalajara, es estreno. O sea, no la habría tocado la Filarmónica de Jalisco. Ah, qué gusto me da. ¿Usted eligió el programa? Y luego, Sí. y luego la otra, también estreno en Guadalajara, el concierto número 3 De Vázquez. para piano y orquesta de José F. Vázquez. Así que entonces 2 estrenos. Y estuvimos ahí, entre otras, yo tuve oportunidad de encontrarme con 2 personas que me dijeron que quien tenemos aquí, el maestro José Guadalupe Flores, había sido su padrino. Siendo director, dice Joel Juanqui, que él debutó como solista. Sí, y me dijo, pues yo lo voy a esperar hasta que salga aquí. Sí, y fuimos a cenar demás. Y juntos. también a Matos, ¿no? Y luego Sergio Matos. Alejandro. Ambos dijeron lo siguiente, que el maestro les daba una sensación de seguridad. Es decir, un poco de que alguien que cree en sus posibilidades Y que los cuida uno. y que los cuida. O sea, que era, diríamos, en un trato... Un respaldo, ¿no? Sí, de maestro, de paciencia, con observaciones inteligentes, etcétera, etcétera, que se escuchen. Y bueno, a ver, lo cual habla de las cualidades de alguien que no quiere ser un divo, sino que quiere hacer música. Y ¿Cuál fue la música primera al más obra que alto dirigió? nivel. ¿Se acuerda o no? ¿O Yo de las sí lo primeras? ve todo en primera sinfonía. La primera A ver, de yo Beethoven, recuerdo mira. ese Brandenburgo, que además fue muy aplaudido. Bueno, pues obviamente pues estaba en casa ahí en la famosa sala Sí, en la sala Juárez. Porque Juárez. también y dio demás. clases en la escuela de música, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Sí, por supuesto. Y luego lo otro, es decir, a ver, que así como están estos jóvenes que vuelan por primera vez, pues el maestro le tocó acompañar a figurones de clase mundial, entre otros a un tal Narciso Yepes, al cual le acompañó el concierto de Aranjuez. Tal vez el mejor concierto de Aranjuez que ha sonado en el Teatro de Degollado. Y luego le tocó acompañar también a un tal Lazar Berman Exacto. en el primero de Tchaikovsky, que tal vez también sea el mejor primero de Tchaikovsky que ha sonado en el Teatro de Degollado. Así que entonces entre esos extremos pues ha hecho música y se ha ganado el respeto de propios y extraños. Que no Bueno, venga perdón. la pregunta porque Sí. vamos a hacer Ya- nuestra primera ya vi la pausa. seña, ya vi la seña. Vamos a hacer así nuestra primera pausa y regresamos con estos bellos recuerdos de la vida y obra del maestro José Guadalupe Flores. Ya regresamos, estamos platicando muy a gusto con el maestro. Nos llegó la nostalgia de golpe y porrazo como maestro. ¿Cómo que se nos... Es que soy muy grosero de repente, si no es que siempre. ¿Cuál ha sido el momento que se ha sentido así, no sé, de plenitud frente a una orquesta? No es fácil ser director de orquesta porque los muchachos son Bueno, un son director como ellos técnico de solos. fútbol. Sí, son como ellos solos. Pero fíjese que yo tuve la fortuna de ser respetado. Como yo era un estudiante bueno, eso digo yo. Bueno, se decía entonces. Entonces llego a la Sinfónica de Guadalajara como pianista de la orquesta y todos me aceptaron. Entonces empezamos a tener una muy buena relación. Y cuando de repente que en el cliente se le ocurre decir, bueno, ya estoy estudiando dirección de orquesta, súbete. Anda. Y dice, qué cosa más horrenda, de pero si puedo. Y lo malo estuvo en haber agarrado el palito ese porque me hice adicto. Y de ahí, Y, No y eso lo que paran. usted pensaba inicialmente que ese que no hace nada, ¿era verdad o no? todo lo contrario. Es que es la carrera más infame que puede existir. ¿Por qué, Tienen maestro? que conocer absolutamente todo lo que pasa con cada uno de los instrumentos. De entrada son un montón. Pero luego las historias. Todas las porque familias. tenemos que tener una base sólida de conocimientos para poder hablar de las obras. Sí. Y eso es un cuetononón. Estilos. No es lo mismo Bach que Beethoven o que Tchaikovsky o que no sé cuánto.
Y todo hay que aprenderlo en algún momento. Y a mí se me dio la oportunidad de aprenderlo ahí arriba. Con unos músicos maravillosos, malos como ellos solos. Pero Pues picados, como dicen. pero le echaban todos los kilos y hacíamos cosas muy lindas. Oiga, maestro, yo recuerdo en la multicitada aquí película del ensayo de orquesta de Fellini que había una suerte de competencias de egos entre los flautines y el fagot y los del... Siempre los hay, siempre los hay. Últimamente mucho más controlados, porque ya la gente se empiezan a hacer amigos, entonces se perdonan lo que es imperdonable. Pero se hacen No. grupos internos, ¿o no? No, eso sí no lo sé, porque yo soy muy experto, yo voy de vez en cuando. No me revuelvo con la chusma, porque no me dejan, no porque no quisiera. ¿Y se topa o ha topado con brecha generacional? No. Es que yo no he vivido así, lleno de temores, pues lo que se iba dando, y yo feliz en la vida, lo que me daban me comía. Pero es que es como eso, ¿no? Son profesionales, ustedes tienen que hacer esto, yo vengo Y yo a hacer lo esto, y mismo ya. y esto lo tenemos que sacar Y juntos, cuando llegué ¿no? a Alemania la cosa no era diferente, era mucho más fácil, porque todos hacían lo que tenían que hacer. No le daban sus Ahora, maestro, caladitas. ¿el respeto se gana con el trabajo? Sí, y con la verdad que uno tiene. Porque si usted dice que es director, pero nadie sabe si estudió alguna cosa y que tiene unas muy bonitas manos, pero a la hora de decir lo que tiene que decir y no sabe qué decir, pues olvídate. ¿Cuál ha sido el compositor que más le ha gustado dirigir? Todos. Todos. No hay uno No hay predilecto. uno, no. Porque igual Tchaikovsky, Mozart, que es divino, Bach y todos los mexicanos, por Dios. A mí me tocó ver, porque aquí está el registro de los 6 años que el maestro dirigió aquí, y la verdad sí, el catálogo de estilos va desde los barrocos hasta compositores jaliscienses que siguen en activo, Sí. pasando por los Himalayas, es decir, por las 3B, por Beethoven, Bach, Brahms, Mahler. Les decía al maestro que cuando él dirigió la segunda sinfonía de Mahler en 1992 con la Filarmónica de Jalisco, que asistió una eminencia en el campo de la filología y la traducción literaria, Luis Alonso Scheckel, que hizo para la editorial Cristiandad había hecho una nueva traducción de la Biblia completa, de todos los libros. Él coordinó y tradujo algunas cosas. Y a mí me tocó verlo, digo, porque yo lo conocía y todo, porque era amigo de un maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, y me tocó verlo que se le asomaron las de San Pedro, en una época que yo lo asocio con esto, que además fue un concierto memorable. Yo fui a los dos, se tocó el viernes y se tocó el domingo, como solía hacer. Bueno, ahora se tocan los jueves. Y entonces yo lo que digo es que hay momentos memorables y que el maestro no es consciente un poco de lo que ha provocado en muchos escuchas, lo cual pues es también difícil eso. Pero yo quería comentarle este hecho de es decir, que ese trabajo no ha sido en vano, que no solamente ha sido para satisfacción suya, sino de muchísimas otras gentes pues, que pues no tiene por qué conocer necesariamente. Me da mucho gusto conocer esto, saber esto, porque entonces ha funcionado. Sí, claro. Porque como yo no trabajo para mi beneficio ni mi gusto, trato de ser para ellos. Porque yo soy el vehículo que comunica los compositores, ya con las obras en serio, hacia los de afuera, los que reciben. No todos podemos recibir el papelito, el libro. Si no hay alguien que lo interprete y poderlo dar. He sido muy afortunado, de verdad. Y cuando estuvo en Río de Janeiro y llegó, ¿notó alguna diferencia por ser otro país en cuanto a la orquesta y musicalmente? Eran unos músicos todos, pero hasta en la calle son buenos músicos, son maravillosos. Traen la todos música ellos. por dentro. Sí, definitivamente. Pero lograron meterse en la orquesta, no con salsa, ¿no? Muy respetuosos. Ni con bossa nova, ni con la ni con nada, no, samba. nada. Y eran muy buenos, pero eran muy respetuosos también. Yo creo que algo de lo que dijo Juan José Doñán
es que ayudó el lapso del maestro y con sus intervenciones en la educación musical del público, porque yo recuerdo en algunas ocasiones que el público, a lo mejor muy neófitamente, en algún movimiento de una obra aplaude, y creo que ya se ha ido llegando a ese punto en que la gente ya conoce que las obras, y eso yo quisiera saber si molesta a uno que la gente aplaude entre movimientos. Lo he visto en Alemania, por Sí, ¿verdad? Y si en Alemania aplauden después del primer movimiento, bueno, ¿qué espero yo de mi Arandas? Pues, que aplaudan cuando quieran. Cada rato. Sí, hombre, cada rato. Cuando yo me paro un tantito ahí, que aplaudan, no le hace. Pero no es pecado grave, ¿no? Porque hay gente que luego... Esos son los novistas. Los puristas, sí. Los puristas novistas. ¿Hay alguna obra que se haya quedado con ganas de dirigir y que no se haya dado? Creo que no. ¿No? Creo que no. He sido afortunado porque he visto tanta música que si me pusiera yo a analizar y escribir cuántas obras he escuchado, no sé, me faltarían muchos catálogos por ahí. Sobre todo música nueva, música mexicana, música de muchas partes. No le tuve miedo a la música contemporánea. Cuando yo estudié en Alemania, me hicieron pianista de la orquesta de la radio en Alemania mientras estuve estudiando. Hombre, yo ganaba un dinerito allá más que la beca y era fabuloso. Pero ahí me di cuenta de que la música contemporánea se me daba y me salía muy bien. Bueno. ¿Es más difícil? ¿La considera más fácil? Lo que pasa es que es otro idioma. Y al no ser las mismas líneas melódicas de todo, y que haya tanta cosa que sucede a la vez, es bastante difícil. Maestro, incluso una para pregunta. escucharla. ¿Usted ha pensado, ahora que anuncia de su retiro, de que se baja del podio para siempre, en escribir sus memorias? Empecé un libro. Ah, qué bueno. Porque mis hijos, el que está ahí presente, me está fastidiando todos los días. Y el libro, ya se viene. y el libro. Llevo escritas, no sé, unas 150 páginas. Pues no es mal comienzo. Pero llegué a Querétaro y se me fue la inspiración. Ah, ¿por el trabajo? No, por la llegada. ¿A poco? Yo, mientras El estuve aire aquí en seco. Jalisco y todo perfecto, lo que hice que una cantidad de cosas, llego a Querétaro como titular y ahora ya no hay nada. Dice, te llevaba 150 páginas de mi prefacio y ya no le... Ya no puedo escribir Que nada. voy a decir, yo esta pregunta la hago porque digo, a mí me sorprende también la cantidad de obras de compositores mexicanos y jaliscienses que ha estrenado. Es decir, que no se habían tocado y que desde luego es algo para subrayarse porque es mostrárselos a los demás. Es decir, pensar que una sinfonía como la que tocó este fin de semana, el jueves y el domingo, como la segunda de Borodín, no se había tocado en Guadalajara, una obra que se terminó en 1876, es decir, ahora sí que se diría tarde pero sin sueño. Sí, que además es una obra que es una joya. Yo lo que creo es que hay mucha, no sé, flojera De hacer de cosas meterse distintas. uno a ver. Es que a la gente le gusta mucho la quinta de Tchaikovsky. Todo el mundo es de la quinta. A repetirla. Y yo cuando llegué a esto, Los nunca caballitos de repetí, batalla, ¿no? que yo nunca hice una de estas obras. Cuando estuve aquí con la Filarmónica, puras nuevas, que no se usaban normalmente. Es que hay tanta música que luego la gente dice, oye, ¿te gusta esto? No sé, no la conozco. Entonces hay que darla a conocer, Claro. para que la gente decida si le gusta o no. ¿Cómo no? Oiga, maestro, ¿de qué son las batutas o la suya? Porque aquí hemos preguntado si son de plata, de... Solo Dios sabe, en cualquier De marfil. tianguis por ahí encuentro una batuta y me la traigo, porque ya se me rompió la otra. Alguien dice que las hace de olivo. Pues déjenlos que manchú. sigan pensando, que a mí me hace mucho bien. de También hay bárbaro. algunas, creo, ¿no? Usted me dirá, de distinto peso. Digamos que de acuerdo o no. O todas Yo tienen tuve el mismo. había un maestro aquí, Eduardo Mata, que daba clases a sus alumnos y era una exageración. Agarraba la batuta y la ponía aquí para que tuviera un balance perfecto. Si no, Ya. Y Que no se le cayera. decía, por favor, lo que menos importa, agárrese cualquier palillo y ya está dirigiendo. Si no vas a hacer O sea, circo. hay un fetichismo, No, digamos, no, entre hombre. algunos. Lo que pasa es que eso les da el poder. Con este palito yo te bautizo y tú no puedes hacer nada hasta que yo lo diga. No. Había un director que dirigía mucho en Canadá
venía mucho aquí a Guadalajara, nos hicimos muy amigos. Se me fue. Dirigía con un palillo. ¿En serio? ¿Con un palillo? Con un palillo. Ah, eso hace Valery Gergiev, como con Sí, un mondadientes. sí, así es. Este venía y dice, mira, sale igual. Funciona lo mismo. ¿Y lo verán los músicos? No hay necesidad, ellos están muy ocupados. Yo dudo mucho que los músicos vean. Están clavados ahí en unas zonas No, pero sí lo ven a complicadas. usted, maestro. Anoche yo estaba viendo que lo Sí, veían. bueno, de repente ver dónde anda Sí, aquel. sí, No, sí, porque sí, yo sí. ando aquí. Ey. Y ellos saben perfectamente dónde andan, pero si voltean y no saben si yo ando ahí, eso es una cosa muy peligrosa. Pero se da mucho. Se da mucho. Bueno, pues eso quiere decir que en realidad debe de estar la gente concentrada en sus asuntos, porque es Mire, que se pierde. Si no lo hacemos en serio, no sirve. Si yo voy a presumirme el cuerpazo que tengo, los brazos maravillosos y la cara de... No, pues, verse. En fin, no, eso no va uno. Yo soy el servidor de la orquesta, yo tengo que servirlos a ellos. Y cuando ellos sienten que yo les estoy sirviendo, ellos me dan lo que tienen. Y entonces podemos hacer una mancuerna maravillosa y podemos hacer muchas cosas lindas. Oiga, pero no sonaba así la orquesta. Ese no es asunto mío, pero Claro. conmigo sonó así. Sí. Yo recuerdo usted, maestro, que ha apoyado compositores jaliscienses, inclusive algunos que no han apoyado aquí en algún momento de la orquesta, como el maestro Manuel Cerda. Usted le estrenó y dirigió Muchas, obras allá en muchas Querétaro, ¿no? obras. Estrenó, si no recuerdo mal, el concierto para orquesta de Hermilio Hernández. También. Pero hace 100 Sí, años. de eso en ya. esta- Bueno, yo quiero decir que a propósito del Cuenta, reconocimiento que a mí me tocó atestiguar en los dos conciertos, algo que se ve pocas veces, que los músicos no solamente no se Patalean. paran, sino que dejaron sus instrumentos y aplaudieron al maestro. Y a mí me hizo acordarme de cuando fue el centenario de Puccini en Lucca, en Italia, había un cartel muy bonito que decía: "Il maestro ritorna alla sua casa". Yo Precioso. creo que el maestro... Bueno, yo lo José dije Guadalupe ayer, Flores- Gontier, no, yo vine a mi casa. Sí. Si no me la dan, no le hace, yo la agarro, es mía. Pero sí es muy significativo que su decisión de retirarse sea aquí en Guadalajara, sea en Aquí Jalisco, empecé, ¿no? todos A cerrar un Exacto, un no hay círculo como cerrar precioso. círculos. Y fue muy lindo. ¿Por qué te vas? Porque yo sé lo que tengo de problemas de salud y no quiero fallarles. No quiero llegar ahí casi arrastrándome para sentarme ahí abajito y hacerle así. No. Sí, de Y causar, quedarme dormido de ahí, causar no, pena, no. sí. Bueno, qué palabras para agradecer al maestro José Guadalupe Hombre, por Flores favor. por esa trayectoria, por estar aquí desde Tan luego. admirable, claro. Y esperemos que sus obras, sus grabaciones sean difundidas, sean conocidas. Maestro, muchísimas gracias. De veras Gracias a apreciamos ustedes. mucho este Me privilegio de encanta tenerlo. hablar con gente que sabe de qué habla. Le Le damos un agradecemos. aplauso de despedida. Le damos un aplauso. Gracias, maestro, por Gracias. haber venido. Gracias. Gracias. Muy gentil. Ya regresamos. Ya regresamos con esa nostalgia del maestro José Guadalupe Flores, pero tenemos otros temas. Está con nosotros el arquitecto Alejandro Mendo. Oye, pues un tema interesante, a veces soslayado, la profundidad de los ciclos. Ya hablamos del año lunar chino, el año nuevo que hubo hace algunos meses, pero hay un año profundamente ligado a nosotros, el año nuevo mexicano. ¿De qué se trata? Bienvenido, Alejandro. Sí, la mayoría de los mexicanos creemos que el corazón de lo nacional es la mexicanidad y esa mexicanidad la asociamos casi siempre a la charrería, al tequila, al mariachi, pero quienes hemos tenido la inquietud de conocer un poco más de la raíz cultural nativa, indígena o aborigen de los mexicanos, hemos encontrado la mexicayotl, que es la esencia de lo mexica. Entonces vamos un poco más allá de esa mexicanidad superficial para conocer los distintos contenidos que tiene lo que en algún momento se llamó Mesoamérica, toda esta parte del continente norte, en los tiempos precolombinos o precuautémicos, como se le llama, antes de Cuauhtémoc. Mexica sería relacionado con azteca.
Sí, por así decirlo, con toda una matriz civilizatoria que tiene antecedentes muy conocidos para nosotros, lo utoazteca, lo chichimeca, lo tolteca, lo anahuaca, lo mexica. Entonces todo ese es un paquete, digamos, cultural muy denso en informaciones y pasa de noche para la mayoría de los connacionales. Y en este caso, hablando de calendarios, así como los chinos tienen su calendario, la Iglesia Cristiana Ortodoxa tiene su propia cuenta de los años, los judíos ortodoxos tienen su cuenta de los años, los mexicanos también tenemos nuestro propio calendario que en lengua mexica se le llama Xiuhpohualli, la cuenta de los años, o Tonalpohualli, la cuenta de los días. ¿Tiene que ver con esta cuenta y se puede encontrar en el calendario azteca o nada? El calendario azteca tiene muchos glifos o símbolos o emblemas petrograbados que sí tienen que ver con 20 diferentes signos que se le aplican a los distintos días. Y sí opera como en una mecánica en contra del sentido de las manecillas del reloj. Empieza un día caimán, luego sigue el día viento, el día construcción o casa, y etcétera. Y son un conjunto de 20 signos distintos. ¿Y esto es el 12? El 12 de marzo, a la salida del sol, ocurre la entrada del año nuevo. Y aquí ¿Por qué no? hay un Yo había sistema... escuchado que el 21. No, el Era un error. 21 es un fenómeno astronómico que es el equinoccio. Es ajeno. Es ajeno, aunque los fundamentos de la cuenta calendárica sí tienen que ver con la observación precisa de fenómenos astronómicos, solsticios sobre todo. ¿Qué año sería el que se cumpliría de acuerdo a esa cuenta? Pues está curiosamente, por eso es la importancia de la apertura de este espacio que acaban de hacernos. Está por cerrar ese famoso siglo azteca, para usar tu palabra, de 52 años. Está por terminar ese, que es el año 13 Cali o 13 casa o casa edificio. Y está por iniciar otra cuenta de 52 años, precisamente, dentro de unos pocos días, el 12 de marzo. Y es un fenómeno importantísimo. Ese México profundo de raíces prehispánicas sigue presente? Sigue presente. Investigadores que he tenido la fortuna de tener como maestros, han ido a pequeñas rancherías en la Sierra Norte de Puebla y en Tlaxcala y en otros lugares, y hay familias que todavía siguen la cuenta tradicional desde hace mucho tiempo. Así como todavía en comunidades de Guatemala, comunidades mayas, todavía lo hacen. ¿Familias de pueblos originarios? De pueblos originarios, de apellidos náhuatl, por ejemplo, la familia Acatecatl, la familia Oltegua, la familia Cuautli, etcétera. Entonces todavía llevan, y en los últimos 60 años han logrado ese conocimiento, difundirlo no solo en sus rancherías, sino hasta en la cabecera municipal. Por ejemplo, en Jicotepec de Juárez, Puebla, las primarias celebran la entrada del Año Nuevo en el tiempo tradicional. Y eso ya es un acontecimiento regional. Nada que ver con lo maya, ¿verdad? No, por ejemplo, tienen o con la lo tolteca, base. no. Tienen la base de la cuenta que nos decían en las primarias, la cuenta vigesimal, cada 20 en 20. Y esa cuenta vigesimal tiene que ver con el propio cuerpo humano. Tenemos 20 dedos. Entonces, de ahí vienen los nombres hasta de los números. Macuili es lo que se puede tomar con una mano, es el número 5. Macuili es 5. Y así te la vas llevando. Pero los signos, o sea, si pasa de casa, construcción, a lo que viene, ¿tiene un impacto en el mundo, en la sociedad, o es un símbolo? A diferencia del zodíaco tipo Aries, Piscis, Libra, etcétera, que es como más de tipo cuidado con lo que puede pasar y así. El Tonalpohualli o la cuenta de cada uno de los días más bien procura potenciar las cualidades o aspectos positivos o benéficos de las personas. Por ejemplo, alguien que puede nacer en un día Itzcuintli, perro, desde nuestra óptica occidental podríamos decir, qué feo naciste un día perro, pero el perro es el emblema por excelencia de la fidelidad, del apego a una casa, a una familia, a una manada. Y eso es muy positivo para las personas que nacen un día Itzcuintli o perro,
frecuentemente son cariñosas, regresan a casa, siempre tienen una amistad profunda. Hay personas que nacen en un día flor, pues se les potencia, les trata uno como de magnificar esas virtudes, la cercanía hacia la expresión florida, hacia el lenguaje pulido, hacia las artes, hacia la danza, hacia todo lo que tiene que ver con florecimiento de la persona. Así como en el chino acabamos de entrar al caballo de fuego, ¿a qué entramos ahora? Vamos a entrar, qué buena pregunta, vamos a entrar al primer año de toda una cuenta de 52 años y es el año 1 conejo. Entonces, ese año conejo tiene mucho que ver con la degustación, con la comida, con el alimento, con el jugueteo, con la procreación, la reproducción. Entonces, hablando de lo positivo, es un buen año para reproducirse, para crecer, para alimentarse, para engordar un poco. Escuchándote esto que mencionabas de esta idea que parece casi freudiana de que en los pueblos mesoamericanos origen era destino. No necesariamente, no necesariamente. Yo pienso que había un cuidado colectivo para aquellas personas que habían tenido, por así decirlo, un momento de nacimiento no tan propicio, voltearles la tortilla, esa ley de la tortilla y voltearlo y proyectarlo de manera positiva. Hay personas que nacen en un signo, en lengua mexicana se llama Coscacuautli, que es el águila de collar, o sea, un buitre. Entonces, ese signo buitre que parecería malhadado, sí, de mal hado o mal agüero, en realidad es toda la gente que logra aprovechar los desperdicios. Es un reciclamiento. Entonces, esa es una función vital, no solo en los ecosistemas, sino también en la sociedad. Lo vemos todos los días en la calle, gente recogiendo latas de aluminio, botellitas de PET para reciclar. Es una función clave. Lo que se dice por ahí, dice José Emilio Pacheco, por ejemplo, de las especies más exitosas que jamás han existido, que son las cucarachas, vieron desaparecer a los dinosaurios. Y nos van a ver desaparecer a nosotros a propósito de las que reciclan. Bueno, vamos a hacer con esta idea, ven la pregunta del doctorado. Se quedó con el bate en la mano. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa, ya regresamos. Ya regresamos en esta charla de algo que se nos avecina y que es importante. Arquitecto Alejandro Mendo, nos decías de estas cosas, de lo que no solo que pudiera parecer malhadado algún signo, sino al contrario, que es como un reto, una opción distinta de aprovechamiento a lo que creeríamos que es, así que uy, me tocó esto. Sí, en la antigua cultura de la náhuatl había una longevidad proverbial. El mismo nombre para anciano, que es huehuet, que sabemos, viejo, etcétera. El huehuetilistli, que es una ancianidad, representaba 2 ciclos de 52 años. O sea, personas que llegaban a vivir 104 años cumplían una ancianidad. María Victoria. Estamos hablando... Sí, María Victoria a un paso. Estamos hablando en idioma náhuatl. Náhuatl o mexicano. ¿Y qué va a haber ahora por este Bueno, el 12 ciclo? de marzo al amanecer, que cae entre semana, es jueves, en el Cerro de la Reina de Tonalá, en la cabecera municipal, que es un sitio arqueológico de primerísima importancia, ahí se van a reunir muchas personas mayores y conocedores de estos ciclos y de otras tradiciones, incluyendo la comunidad indígena Nahua de Tonalá. Va a estar presente ahí los que llevan a cabo los tastuanes, para recibir este nuevo comienzo calendárico. Entonces es una ceremonia tradicional abierta a todos los interesados. Perdón? En lo alto del Cerro de la Reina en Tonalá. Hay un pequeño santuario de la Virgen de Guadalupe allá arriba, una hasta bandera monumental, se puede llegar en vehículo hasta arriba y hay una explanada muy apropiada para este tipo de actos. ¿Es abierto? ¿A qué hora es? En el amanecer. Desde las 6 de la mañana les esperamos, jueves 12 de marzo, pero también hemos previsto muchas actividades antes. Tenemos 13 días de actividades. Hay presentaciones de libros en el Museo de las Artes Populares de Jalisco, en Pino Suárez, esquina San Felipe. Por ejemplo, el martes 3 de marzo, ya muy poco falta para eso,
a las 6 de la tarde. ¿De qué es lo que van a presentar? Vamos a presentar 2 libros, uno sobre los 500 años del infame asesinato de Cuauhtémoc, que se cumplió en el año pasado, 2025, y también el año pasado se conmemoraron 700 años de la fundación de Tenochtitlan. En las Higueras. En las Higueras, hoy Tabasco. Sí, ¿verdad? Sí, Oye, y acá Sinancanac. dices que está el santuario de la Virgen de Guadalupe. Sí. Y me hizo recordar aquella polémica que hubo con la escultura Coatlicue. de la Coatlicue. Ujú. Y bueno, la Coatlicue sería un equivalente a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Es ¿o no anterior, es necesariamente? anterior. Es anterior, Era pero el culto digamos, ¿no? primigenio anterior, sí, a la madre tierra, ¿verdad? Tonanzi, Tonanzi. Tonanzi, nuestra madre común, sí, que es la que nos pare y en la que a la que volvemos. Pero cuando estabas fallecemos. hablando de otro libro. Sí, del de los 700 años de Tenochtitlan. El viernes... Que se cumplieron también, ¿verdad? 700, sí, 7 siglos de la fundación de Tenochtitlan. En un momento en el que, hablando de fenómenos astronómicos, el sol está en el cenit de la ciudad. Por eso el águila está parada en el nopal. El águila representando al sol en el cenit, parada en un nopal que representa al pueblo mexicano. Entonces el águila está sobre la gente. El Y sol. habría una pregunta que no sé, tú no me la vas a contestar quizá, pero sí recuerdo que en un inicio, aunque el escudo del águila siempre ha sido, el águila tenía otra posición, no estaba mirando hacia abajo, sino con las alas extendidas. Y después cambió, pero pues lo esa es más otra relevante cuestión, ¿no? del escudo nacional es que del águila sale un emblema, no está el águila atrapando una serpiente, sino que del águila sale un glifo. ¿En un códice? Sí, en una piedra grabada, que es el famoso Teocalli de la Guerra Sagrada, y en otros documentos historiográficos también. Son los testimonios más antiguos. Más antiguos, prehispánicos totalmente, y el águila está emitiendo un glifo, que es una trenza de agua y fuego que se llama Atlachinoli. Carlos Fuentes lo menciona en uno de sus libros. El Atlachinoli es ese choque entre contrarios, entre lo muy caliente y lo frío, que produce vapor. Eso es lo que está el águila, y también los jaguares. En el famoso tambor de Malinalco se ven los jaguares y las águilas, también con ese glifo de ánimo, de seguir adelante, de batalla, de lucha. Eso es lo más interesante del escudo nacional. Ahora sí viene la de doctorado, ahora sí, porque, y es una pregunta personal de mi parte y también personal para ti, porque hay una polémica entre si fue positiva o negativa o quién sabe la conquista. Y a mí me llamó la atención porque siempre me habían dicho, hablado de la conquista como negativa. Y en la Feria del Libro me tocó entrevistar a Juan Miguel Zunzunegui con su nuevo libro, donde habla de que todo es puras mentiras y que la conquista fue maravillosa. Bueno, ¿cuál es tu opinión? No, él es un hispanófilo, ¿verdad? Y hay que entender que trata de posicionar a lo que llaman la iberosfera, otra vez como un ámbito de dominio en el continente americano. Yo pienso que fue positiva porque estamos aquí, somos producto de eso. Yo me autoadscribo como mexicano del día de hoy, como mexica, Axcanyot mexica. Soy un mexicano actual con genes mitocondriacos de muchos tipos de sangre, pero con un conocimiento más profundo que la mayoría de mis connacionales hacia la cultura mexicana. Me he esforzado por 40 años en aprender el idioma náhuatl, la cosmovisión mexica, etc. Entonces sí puedo hablar con Zunzunegui y con otras personas sobre el tema. Pero yo considero que no fue una conquista amorosa, debe ser toda conquista, fue una invasión brutal con claroscuros, pero al final de cuentas los mexicanos de hoy, los mexica, Axcanyot mexica, los mexicanos del día de hoy, tenemos una riqueza cultural. Desgraciadamente la mayoría solo conocemos la parte eurocristiana de nuestras dos mitades, y la otra mitad nativa mexicana, que puede ser cascana, que puede ser nayarita, que puede ser purépecha, mixteca, lo que sea, la desconocemos e inclusive la despreciamos, que es lo peor. Ahora, ¿qué es lo más rescatable o maravilloso para ti, perdón, Sí. doña, de la cosmovisión mexica? La riqueza cultural, que es vastísima. Hay filosofía, todo un cuerpo de filosofía que Poesía. el propio Miguel León Portilla puso en del alto. que se están cumpliendo 100 años. De su nacimiento, sí. Hay un cuerpo de cantos, de poesía, de música. Hay un bagaje enorme de destrezas creativas que va desde telares, cestos, cerámica,
O sea, tenemos un bagaje cultural tan impresionante como lo que tienen los chinos. Y las lenguas. Las lenguas, no se diga, 60 y tantas. Pero desgraciadamente no lo volteamos a ver, o si lo volteamos a ver, lo despreciamos. Entonces todavía nos falta pero mucho. surgen espontáneamente porque, bueno, diría López Velarde que bastaría vernos la piel para saber que somos café con leche. Exacto. Es decir, que ese mestizaje ahí está, y luego que hablamos europeo, pero comemos prehispánico, comemos tortilla. Y aguacate, chile. El maíz. Y efectivamente. Tomate, Así que esquites. entonces diríamos que esa mezcla que de lo que mencionabas, que somos descendientes de los conquistadores y de los conquistados, que había que pensar también que entre los conquistadores estuvieron los aliados de los españoles, que fueron los tlaxcaltecas, que asimismo se consideraban indígenas conquistadores, no conquistados. Y que, bueno, y que finalmente, pues diríamos, efectivamente, una de las asignaturas pendientes es conocer ese lado oscuro o poco visible de nuestras raíces. Sí, yo pienso que hay que voltear hacia el futuro y hacia adelante, y todas esas cosas que no nos tocaron porque no fue nuestro tiempo, hay que tenerlas en cuenta, hay que considerar, hay que estudiar, pero sobre todo hay que proyectarnos como país multicultural o pluriétnico para salir adelante en un mundo globalizado. En un mundo globalizado lo que podemos aportar es riqueza cultural como si fuera un mosaico. Entonces no podemos llegar con jeans, con chalecos industrializados hechos en China. Tenemos que llegar, como hace la presidenta Sheinbaum, pues con ropa de alta calidad, bordada por manos indígenas. Eso sí es lo que asombra al mundo y a nosotros Ahí mismos. está la elegancia. Ahí está. Bueno, Oye. creo que sí, se ha modificado a lo largo de los años ese desprecio, ¿no? Bueno, ha cambiado un poco y ahora se está dando la vuelta a que se engrandezcan, ¿no?, las culturas originarias, porque hubo un tiempo con la aculturación que se daba, que hasta el gobierno les prohibía hablar sus lenguas y los hacía y los obligaba a otro tipo de costumbres y demás, ¿no? Sí, esa Y de etapa enseñanza. oscura ya pasó. ¿Qué porcentaje diríamos, hay alguna estadística de los pueblos originarios, diríamos, de qué representan de la población mexicana? Yo diría que entre el 15 y el 10%. Sí, ¿verdad? Entre 15 y 10%. Hay países sudamericanos que tienen más, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bolivia, Ecuador. Es un Sí. porcentaje Y estados altísimo. de la República, es decir, Chiapas, Colombia. Chiapas debe tener un porcentaje Sí. altísimo. Muy alto, sí. Porque además es donde están la mayor parte de etnias, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, Sí. pues hay que reiterar ¿Ya? la invitación. Es que el tiempo vuela. Claro. El jueves Les 12. esperamos a todos el jueves 12 de marzo a partir de las 6 de la mañana en lo alto del Cerro de la Reina en Tonalá, la cabecera municipal. Y si por algo no pueden, el sábado 14 por la tarde vamos a estar en la Plaza Juan Pablo II de Zapopan para repetir la ceremonia, que es muy bonita. Enfrente de la basílica. Enfrente de la basílica, a las personas se les pintan círculos blancos, Copal y todo eso, ¿no? todo, danza, copal, se les pintan círculos blancos para que empiecen un nuevo ciclo en blanco y bonito. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Mendo. Doctora, ¿todo Gracias, bien? ¿Cómo sí. nos encontraste bien? Juan José Qué Doña, gusto. muchísimas gracias. ¿Se puede consultar el programa de los otros días de las otras actividades? En Facebook tenemos una página que se llama Ceremonia Atado de Años, Xiumolpili. Ahí está, Ceremonia atada de muchachos. años. Xiumolpil. Para Xiumolpili. que vayamos adentrándonos y sintiendo, también a saber decir palabras en náhuatl que tanto nos beneficiará, porque todos nos quedamos luego con cara de qué, cuando dirían del Sí. what, ¿cómo dirían? Pues Timoitase Nepan, nos vemos allá. Ahí está. Shawi, Por ¿no? su Tiago. atención, Xiawi. Tiago. Tillahui, Ahí está. Por su atención, mil gracias.